Y bueno, y como último ponente de este segmento, le doy la palabra a don Rafael Rodríguez Salazar, quien cierra el segmento de control de convencionalidad aplicado al sistema penal de Costa Rica. Vamos con buen tiempo. Muchas gracias, Gabriela, y buenas tardes nuevamente a todos. Voy a tratar de hacer un comentario. Doña Rosaura hizo mención de don Jeffrey Mora Sánchez, que es la persona que ha escrito ciertamente en Costa Rica sobre lo que es el control difuso de convencionalidad y particularmente sobre la prisión preventiva, y era sobre lo que quería yo tratar de establecer la conversación que iba a tener hoy día con ustedes. Hoy a las 9 de la mañana estaba en una audiencia de prórroga de medidas cautelares y le hacía ver al juzgador la necesidad de que él, como juez de garantías, aplicara el control difuso de convencionalidad bajo el contexto de que la gestión que estaba haciendo el Ministerio Público estaba radicándose no solamente en los dos peligros procesales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que debe radicar la razón de imponer prisión preventiva, sino que se estaban tomando en cuenta situaciones de carácter procesal y situaciones relacionadas con la reiteración delictiva. Le di a conocer los votos de la Sala Constitucional, le di a conocer lo que la Corte Interamericana ha venido resolviendo al respecto en relación con ello, y el juzgador, lo que me dijo era que él conocía lo que la Sala Constitucional decía al respecto, que él conocía lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había resuelto al respecto, pero que la Sala Constitucional ha avalado la aplicación de medidas diversas a las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene, específicamente la reiteración delictiva, y que como era norma que estaba en nuestra normativa, pues que así tenía que aplicarse. Esto es precisamente el tema que nos trae hoy a colación, sobre ese control difuso de convencionalidad y sobre la obligación que tienen los jueces de la República de aplicar ese control difuso de convencionalidad bajo el contexto de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha venido poniendo como norte a los efectos de poder establecer el rumbo de ese control de convencionalidad. ¿Por qué es que nuestros juzgadores ciertamente han venido aplicando ello? Bueno, porque en Costa Rica nosotros hemos sido reacios a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer valer esos derechos que han sido limitados. Y es precisamente extraño, pero son pocos los procesos judiciales que se han traído a la Corte, a pesar de radicar aquí en Costa Rica esta Corte Interamericana, y nosotros vemos normalmente procesos de legislaciones como la mexicana, como la peruana, como la boliviana y colombiana, que son los que normalmente vienen a generar Chile, todas estas resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido a aplicar. Don Jeffrey Mora Sánchez, en un articulito que hace una reflexión, y él nos ubica y nos viene a decir ciertamente, perdón un momentito porque se me nos viene a decir ciertamente que Costa Rica, o que hoy estamos viendo una etapa que está caracterizada por una proliferación de normas penales, muchas veces de contenido simbólico reactivo, y además de eso, por una flexibilización progresiva de las garantías procesales que protegen al imputado. Este fenómeno lo enmarca él como un modelo eficientista del derecho penal, el cual promueve una supuesta eficacia del sistema a costa de los principios fundamentales del proceso penal. Y eso es ciertamente lo que ha venido generando la situación en la que hoy día Costa Rica, no solamente Costa Rica, sino que otros países, bajo el contexto de lo que está sucediendo a nivel de la inseguridad ciudadana y el clamor que se pide de proteger esa inseguridad ciudadana, se viene de manera populista a establecer una serie de normativas tendentes a tratar de verificar con alguna normativa que esta inseguridad ciudadana puede ser combatida por una serie de leyes que no tienen ese propósito y que no han cumplido esa situación. Este modelo eficientista es una forma de gestionar el derecho penal que considera que los derechos y garantías del imputado son obstáculos para una justicia rápida o efectiva,
que introduce propuestas punitivas anticipadas bajo el disfraz de medidas procesales y que instrumentaliza la gestión preventiva convirtiéndola en una herramienta para luchar contra la impunidad, una forma de pena encubierta aplicada antes de juicio y una condena anticipada en la práctica. Esto es ciertamente lo que nosotros hemos estado teniendo últimamente y trae como consecuencia una restricción severa de los derechos fundamentales, una formalización vacía de control judicial donde se cumple el procedimiento pero sin análisis material de los casos y se privilegia la apariencia de control y castigo inmediato, sacrificando los fines del proceso penal como instrumento de justicia y protección de la dignidad humana. Don Jeffrey nos trae una frase de Aponte Carmona que dice que se trata de modelos que restringen severamente y a nombre de la eficacia los derechos fundamentales y las garantías judiciales a todo nivel. Me interesaba darles esa reflexión porque ciertamente lo que hemos aquí conversado en relación con lo que ha sucedido en nuestras normativas, ciertamente nos vienen a dejar una duda. Podemos deducir el derecho penal eficientista cae en un metodologismo positivo que construye leyes y procedimientos como si fueran fórmulas médicas, que ignora las desigualdades estructurales que están detrás del conflicto penal y que utiliza la prisión preventiva como una solución rápida al problema del delito, aunque no resuelve nada del problema de fondo. Y eso es ciertamente lo que nosotros hemos estado indicando. Este enfoque que idealiza el método como remedio absoluto se convierte en una forma de autoengaño institucional, hace creer a los operadores jurídicos y a la ciudadanía que el sistema está funcionando, cuando en realidad oculta y reproduce los problemas sociales que dice combatir. Entonces, este metodologismo, este eficientismo lo podemos ver en el lenguaje técnico que justifica políticas penales punitivas bajo apariencia de racionalidad, sin resolver ni abordar sus efectos reales que no deben encaminarse a un uso instrumental de la prisión preventiva como pena anticipada y la necesidad de recuperar un enfoque verdaderamente garantista. Hoy día vemos cómo el derecho penal actual ha sido colonizado por un enfoque eficientista que privilegia la respuesta punitiva rápida por encima del debido proceso. Este modelo erosiona las garantías procesales, transforma la prisión preventiva en pena anticipada y genera un derecho de cautela donde se adoptan soluciones sin sentido mediante leyes ineficaces. Ya aquí se ha conversado sobre las causales punitivas de la legislación procesal o que se tienen en la legislación procesal costarricense relacionadas con la prisión preventiva. La respuesta penal represiva del Estado nos dice la normativa, nos dice la realidad, que solo puede imponerse una vez acreditada la culpabilidad del sujeto a través del debido proceso. Esto implica haber recorrido las fases del proceso penal, haber valorado la prueba y haber dictado una sentencia en firme. Casi que estamos indicando de que ciertamente esta restricción a la libertad la podemos nosotros terminar cuando ya mediante un debido proceso se ha derrotado la presunción de inocencia de la persona con prueba suficiente para poder establecer esa limitación. Pero hemos venido limitándola bajo otro tipo de contextos. Bajo esta premisa, ¿cuándo podemos nosotros justificar la prisión preventiva? Ciertamente ya se ha indicado que la Corte Interamericana dice que solamente en casos excepcionales y bajo los riesgos procesales concretos, como es el peligro de fuga o el peligro de obstaculización del proceso. Estas dos son las únicas razones aceptadas por la doctrina garantista como por el sistema interamericano. Sin embargo, nosotros, a pesar de ello, hemos venido aplicando otro tipo de situaciones en donde ya incluso hasta la situación propia de ser un proceso de crimen organizado establece esa garantía por sí mismo o ser un proceso de flagrancia. Jovet Rodríguez nos dice que la privación de libertad de una persona solamente es legítima una vez atravesado el derrotero del proceso penal. Esto es clave para diferenciar ciertamente entre prisión preventiva legítima y prisión preventiva inconvencional, que es lo que nosotros hemos venido estableciendo. Esa desviación abre la puerta a la pena sin juicio, lo cual viola la presunción de inocencia y compromete la responsabilidad internacional del Estado. De aquí es en donde yo ciertamente he dicho de que si nosotros, los operadores del derecho, quienes estamos viendo que se están violentando los derechos humanos y el derecho convencional y no se está aplicando, pues deberíamos de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
a buscar que se dé acceso a esta situación para tratar de que este bloque de convencionalidad efectivamente se aplique y no tener lo que nos decía el licenciado Salas, aquellas situaciones propias en donde los mismos operadores del derecho, los mismos jueces de apelación o los mismos jueces del Tribunal de Casación o los mismos jueces constitucionales vienen a generar un buen derecho donde no lo existe. La sala constitucional, aquí se ha dicho que ha validado su aplicación, incluso contradiciendo la propia doctrina, esto mediante el voto 2007-9856, y así mismo ha venido generando una serie de situaciones que van contra esta normativa que nosotros ciertamente debemos ir comprendiendo. Don Jeffrey Mora nos dice en este artículo que esto refleja una pasmosa inercia de la Sala Constitucional que ignora estándares internacionales y permite un fraude de etiquetas al disfrazar razones punitivas como si fueran de carácter procesal. Hay un control que ciertamente tienen que generar las diferentes autoridades y hay un estándar del sistema interamericano que se tiene que respetar. La jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana es clara. La prisión preventiva solo es legítima ante riesgos procesales comprobables como fuga o obstaculización. Motivos como peligrosidad, repercusión social o gravedad del delito son incompatibles con la Convención. La medida debe ser excepcional, necesaria, proporcional y debe tener fines cautelares. Hay sentencias como las que ya aquí se han mencionado, el caso López Álvarez versus Honduras, el caso Palamara y Libarne versus Chile, el caso Cervellón García y otro versus Honduras, el caso Suárez Rosero versus Ecuador, y una serie de principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas que han establecido desde el 2008 los lineamientos que se tienen que tener al respecto en relación con lo que es la aplicación del derecho convencional para los efectos de hacer establecer que la privación de libertad tiene sus límites y que estos límites tienen que ser respetados. Entonces, en conclusión, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva solo es legítima cuando existe un riesgo procesal concreto, cuando se justifica de manera individualizada y proporcional, cuando no se impone con base en criterios punitivos o de peligrosidad futura y es excepcional, provisional y revisable. Esto nos lleva precisamente a concluir que las causales punitivas de prisión preventiva son contrarias al derecho internacional. El juez debe ejercer control de convencionalidad y desaplicarlas cuando violan derechos fundamentales. No hacerlo compromete la responsabilidad internacional del Estado. El juez nacional debe ser garante del Estado de Derecho y protector de los derechos humanos. Los jueces deben dejar de ser aplicadores pasivos y asumir su rol activo como garantes de la Convención Americana. El control de convencionalidad no es una opción, es un deber ineludible para proteger la libertad, la justicia y la dignidad humana. La prisión preventiva no puede ser la vía rápida del castigo. El juez costarricense está llamado a convertirse en juez de convencionalidad o de lo contrario será testigo siguiente de la erosión de nuestras garantías constitucionales y convencionales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Con esta ponencia finalizamos el segundo segmento y procedemos a darle un recuerdito a cada uno de los expositores.